Hola amor, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo vas? Buenos días, vida mía. Aquí feliz de iniciar esta semana con muchas ganas de sentir las nuevas experiencias que nos trae este aprendizaje. Así es, iniciamos con un día lleno de bendición y esperamos que para todos los que nos escuchan también sea un momento de bendición para sus vidas. Vamos a entrar en materia de una vez. Esta semana traemos una porción en la Torá que está en Éxodo 13, versículo 17. Inicia pues allí. Y realmente me llama la atención, pues, esta parasha en hebreo se llama Beshalach, en español pues lo que traduce es ocurrió y ocurrió, o sea, y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Pues aquí inicia el versículo diciendo que cuando Faraón ve que el pueblo de Israel, después de las plagas, sabemos de la muerte de los primogénitos, que básicamente Faraón expulsa al pueblo de Israel hacia afuera para que se vayan. Y se da cuenta posteriormente de que, bueno, se va a quedar sin mano de obra, se va a quedar sin esclavos, se va a quedar sin personas que trabajen para él. Y como todo ego que quiere prevalecer y no quiere dejarse vencer, y todo ego cargado de orgullo intenta pues recuperar aquello que pues de alguna manera considera un error haberlos dejado ir y se lanza a perseguirlos. Aquí lo que vemos es que en esta parte y en esta porción es interesante porque, y vamos a ver lo que trae para nuestras vidas, ya que han pasado muchos eventos. Veíamos ya en los episodios anteriores esta lucha que existe entre el ego y el ser, como Faraón representando el ego quiere permanecer en su posición limitante, en su posición de esclavista, por decirlo así, Controlador. controlador de nuestra vida, es la parte que el miedo que nos controla, el miedo Mm. que nos sucumbe, que nos limita, que no nos deja avanzar, mientras que Moshe representando el ser, es aquel que quiere liberar esta condición del alma de conectarse con el Creador. De alguna manera, esto no solo fue el hecho de la intención del ser de salir a flote, y eso es interesante para nuestras vidas, que una vez nosotros nos decidimos tomar un estado de conciencia elevado, cuando Ujú. decidimos volver a Dios, que es lo que se llama Teshuvah, mal traducido como arrepentimiento, realmente lo que significa es volver, y volver al Creador, como habíamos dicho, esa fuente que realmente es ven y ve, o sea, ir a ver qué es lo que es conocer, es comprender realmente. Lo que lo que se nos trae a este volver hacia el creador es básicamente deja tu estado de ignorancia, deja de estar Mm. bajo la ignorancia del faraón, bajo la ignorancia de la limitación, bajo la ignorancia de la religión misma, o sea, bajo la ignorancia de la historia, de aquello que te han dibujado y que te han puesto como una realidad. De las cuatro paredes y los tres libros que te guiaron en la primaria, porque en el bachillerato nunca te hablaron nada de espiritualidad ni de Lo que pasa religión. es que a nosotros la historia nos la contaron pues, digámoslo así, como la gente quiso, Mm. como el que la contó decidió contarla. Ujú. Y luego vino el cine y nos terminó de fregar la cosa, porque nos conectó realmente a una postura de una película prácticamente. Ujú. Y eso distorsionó la realidad. O sea, Sí. si tú ves estas películas que nos presentaron de la Biblia y cualquier otra película, realmente empieza a trazar una historia que cuando hoy en día decides realmente buscar la verdad, la realidad, te encuentras con eventos que tú veías en la película y que realmente en el texto no dice nada de eso, o sea, no habla de eso. Ujú. Mira, hay un evento de estos que es significativo y este que vamos a hablar sobre la apertura del mar es así.
O sea, realmente muestran Moisés frente a un mar extenso, levantando la vara, el mar abriéndose en dos, un mar que pues pareciera no tener fin y se abre en dos y todo esto. Esto tiene más allá que una realidad física, un componente psicológico, un componente que lo vamos a ver ahorita, qué significa que el mar se abra realmente en nuestra mente, qué significa liberar esta parte o ingresar dentro del mar. En fin, obviamente, más allá de que si este evento sucedió o no sucedió de manera real, es lo que nos quiere decir respecto a la relación del creador con nosotros, es lo que nos quiere enseñar. Muchas veces estos eventos son más allá de lo que la literalidad maneja. La Torah no es literal, la Torah es muy codificada y tiene muchos elementos simbólicos que lo que nos quieren es traducir algo sobre nuestra vida. Es que justamente esa es la primera limitación que nosotros encontramos cuando queremos buscar a Dios. Nos quedamos en lo que el texto literalmente dice. Es más, la metáfora de entrar, de salir corriendo, de noche, las miles de personas y que se encuentra una noche tormentosa, porque la película lo dibuja así, una noche tormentosa, el mar súper profundo, además que no se le ve fin. Entonces se está recreando netamente la imagen que en la película te muestran, porque si tú vas al texto, eso no está descrito de esa manera eh, explícita, literal, con cada uno de los elementos. Y es lo que pasa cuando por lo general una persona ve la película, le gustó y se le ocurre leer el libro, se encuentra con escenarios diferentes, con expresiones diferentes del autor, se encuentra con experiencias diferentes que en la película no salieron, o con adiciones mucho más explícitas, mucho más profundas que en la película no salieron. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a discernir con un pensamiento crítico de una imagen recreada a una verdad literal o a una verdad en código. Eso es algo importante para aclarar. Sí, y eso es así, y por eso vemos muchas variaciones en las películas de acuerdo al creador, ¿no? Hay un evento que aparece mucho en las películas también, de esto del Éxodo, cuando Moisés y Aarón van donde el faraón y tiran la vara. ¿Qué pasa cuando tiran la vara y los hechiceros tiran las varas? Y que se convierten en culebra. Así sale la película. Así sale en la película. Sí. Resulta que el libro original, el texto original en la Torah no dice nada sobre culebras. O sea, no habla de culebras, no habla de serpientes. Habla de tanín. Y los tanín realmente es una traducción como dragón. Eran los monstruos marinos los monstruos que se crearon en Bereshit, en Génesis, habla de los tanín, los grandes monstruos que se fueron creados. Y los dice así, son tanín. Y la literalidad del texto nos habla de tanín y no de Naash. Naash es serpiente, realmente, como la serpiente que aparece en Génesis, como la serpiente que le apareció a Moisés cuando estaba en la zarza, que Dios le dijo, tira tu vara y se le convirtió en una serpiente, como las serpientes que aparecen posteriormente en el desierto. Y a Moshe le toca poner una ash de bronce, una serpiente de bronce. Porque esas serpientes están simbolizando más nuestra relación con el cerebro reptiliano, con el instinto básico de la persona y el miedo asociado al instinto básico. Más este tanín no es nada relacionado con eso. Aquí está hablando de que el tanín es un ser poderoso. Es como decir, es como pareciera que fuera una serpiente, pero no es una serpiente, es un ser mitológico mucho más poderoso, lleno de, digamos, está más asociado al poder, a la grandeza, a la actitud de conquista que de arrastrarte. O sea, el tanín, a diferencia de la serpiente que se arrastra, puede estar en el agua, puede estar en el aire, puede estar, o sea, se asocia más con un dragón, algunos lo asocian con el cocodrilo, y es posible que dentro de
el contexto que estábamos viendo en Egipto, recordémonos que el Nilo estaba cerca y el Nilo es un nicho de cocodrilos. Ujú. Entonces, Y de animales reptiles sí, variados. pero Ujú, aquí en este evento, ujú, imagínate ahora la película donde ya no es una culebra, sino ponte tú una pelea de cocodrilos, de ujú, grandes cocodrilos. No claro. estamos hablando de pequeños cocodrilos, estamos hablando de cocodrilos de más de 10, 15 metros. O Mm, sea, no eran culebras que se estaban comiendo entre sí, pero tú ves la película y te muestran unas culebras. Entonces vemos que hay un cambio realmente ujú, y eso es lo que estamos tratando de entender. Hay que salir de la película, hay que salir de la historia y entrarnos realmente en lo que la Torah nos quiere decir. ujú, Y aquí cuando dice, y ocurrió que dice que cuando después de todos estos eventos, como te decía, eh, que viene esta guerra entre el ego y el ser. Hay una parte importante cuando el ser quiere salir, cuando el ser quiere emerger, cuando el ser quiere conectar con el mundo superior y es que el mundo superior actúa, empieza a actuar, pone a su servicio todo un contingente de ángeles y de ujú, seres para ayudarte a levantarte, para ayudarte a conectar. Entonces, es ahí donde se ven las plagas que vienen, todas estas plagas que empiezan a ujú, emerger, estas 10 plagas. Es decir, hay una parte que Dios se encarga, que el Creador se encarga, y una parte que tú te encargas. La parte que tú te encargas es la parte de decir, yo necesito conectar con mi ser, necesito ujú, conectar con Dios, necesito subir, necesito elevarme. Tú solo tienes que tener la voluntad de querer hacerlo, pedir esa voluntad para poder emerger, ujú, para poder decidir salir. El faraón por un lado va a querer esclavizarte porque el mismo texto anterior te decía que él iba a tener el corazón endurecido, que él no te iba a dejar ir en todo momento del texto del Éxodo, te está repitiendo desde un comienzo que faraón no iba a dejarlos ir, ujú, que el faraón no iba a escuchar, el ego no escucha de razones, el ego no quiere dejarte ir, el ego no quiere perecer. ujú, Entonces el ser tiene que tomar fuerzas. Pero hay una parte que tú haces y hay una parte que Dios hace. ujú. Entonces esa parte que Dios hace, Dios la había hecho en magnificencia. Había hasta matado a los primogénitos. En fin, más allá de lo simbólico de todo esto, pues había existido un evento sobrenatural que había hecho que Faraón decidiera echar al pueblo de Israel afuera. De alguna manera el pueblo de Israel sale, pero cuando sale, Dios le dice, no vamos a llevarlos por el camino más corto, porque si ve guerras, se va a querer devolver a Egipto. Si ve Ujú, una situación difícil, se va a querer devolver a Egipto. ujú. Entonces lo lleva por un camino más largo. Esto parece contradictorio, pero no lo es, porque de alguna manera es un pueblo que ha estado 230 años esclavizado Ujú, y que de alguna manera tiene en su mente, ¿ya?, una postura de condicionamiento delimitante de ser un esclavo. Aún no aprendía a ser libre. Entonces, había sido liberado, pero él entendía que solo la magnificencia de Dios fue que lo liberó. Él todavía no percibía que su voluntad en buscar a Dios, en querer conectar a Dios, fue lo que despertó esa parte en el universo que se pusiera del lado de él. Pero aún así todavía estaba el conflicto mental, todavía estaba el conflicto en claro, el la ser. programación de tantos años y de tantas generaciones que crecieron en ese tiempo, pues alguien que crece en la escasez y alguien que nace también en la escasez, que nace en una condición, eh, por ejemplo, de un gobierno que no es democrático, es un gobierno que es dictatorial, que te limita, que no te deja ser libre y expresarte con facilidad, con libertad, con amplitud. Una persona que nace en un entorno de esto se le hace normal, natural. Cuando sale y ve otros espacios, se siente extraño y al punto de querer regresar inclusive a esos momentos. Pasa muchas veces
de una persona que ha sufrido una vida tormentosa con una pareja y de pronto por alguna razón la relación de pareja se acaba y está ahora en una supuesta libertad, pero en su mente, en su corazón, en su cuerpo, inclusive sus emociones, están todavía contenidas el dolor del maltrato que vivió con la pareja. Entonces todavía no es totalmente libre. Todavía inclusive se le hace añoranza recordar aquellos momentos de dolor y sufrimiento. Pasa muchas veces que el cuerpo ha resistido tanto tiempo algo que ya se le hace innatural sentirse libre, en paz y en armonía y descansar. Así es que cuando tú no comprendes, primero, vivimos en un mundo dual, un mundo conflictivo, un mundo áspero, un mundo de escaleras para subir, un mundo que tiene circunstancias que se nos plantean muchas veces difíciles, y cuando estoy diciendo difíciles, estoy diciendo porque son los escalones para el ascenso. Y muchas veces una situación de abundancia podría parecerse buena, pero puede ser la circunstancia difícil para poder ascender, porque no te deja ascender, te permite estar en un estado de comodidad en la cual no deseas buscar más allá, y eso Claro. sucede. Entonces, resulta que eso es difícil, eso es una situación difícil porque te tiene atontado, te tiene dormido, te Distraído. tiene distraído, y no eres capaz de resurgir el ser. Es una forma también de Faraón esclavizar. Claro. Entonces, Egipto es eso, Egipto es estrechez, pero a veces no está representado como estrechez económica, porque puede haber abundancia económica, pero hay una estrechez mental. Y esa estrechez mental precisamente está en lo que estábamos diciendo. No eres capaz de ver más allá de lo que tienes, simplemente te atontas y no evolucionas, no cambias. La vida se te vuelve paisaje. Sí, pero cuando tú tomas la actitud de entender que estando en este mundo y viviendo este mundo, porque es que ahí es donde nos diferenciamos de esa concepción que a veces nos trae la religión de que tienes que apartarte, el mundo mundano no puede ser, tú tienes que ser elevado, tienes que ser espiritual. Entonces vienen los monjes y se apartan y se van por ahí en un monasterio y se van lejos para que el mundo no los tiente. Idealizan la espiritualidad de esa manera. Eso es otra esclavitud. Resulta que tú te tienes que preguntar, ¿por qué yo nací en este mundo? Pues si la idea era que yo siguiera siendo espiritual, pues no hubiera nacido y el alma hubiera seguido allá en el lugar. Pero por alguna razón yo tuve que venir a Egipto, ¿no? Entonces, José se preguntó lo mismo. Joseph se preguntó, ¿yo por qué tuve que venir a Egipto a ser esclavo? Y su respuesta fue, es que tú viniste a Egipto a convertirte en un faraón, a convertirte en un gobernante, porque era necesario, porque si no el mundo se iba a morir de hambre. Y tú necesitabas pasar por encima de esa limitante, por encima de esa circunstancia en Egipto, dentro de la materialidad, dentro de lo que pasa, pero manteniendo siempre la conexión con el Creador. Moshe nace en un contexto donde los niños varones estaban siendo asesinados, los tiraban al río, ¿ok? Para que pues el río los matara. Y a Moshe es puesto en el río en una canastilla, y sin embargo lo rescata la hija de Faraón y se cría casi como un gobernante en Egipto. Entonces, con todos los lujos de un gobernante egipcio. Entonces vemos dos casos muy similares de dos personajes que tendrían que liberar a Israel. Uno para que Israel entrara a Egipto y otro para que Israel saliera de Egipto. Y ambos tuvieron que tener a Egipto casi como parte de su vida, pero ellos estaban por encima de Egipto. Sí, es como pensar ilógico que Israel, el pueblo de Israel tenía toda su comodidad, tenía sus tiendas, tenía ganado, tenía pues... Y un evento los hace mirar hacia otro lado y tienen que incomodarse y ir a pedir y entrar en una situación de estrechez para poder entonces conocer ese otro lado de la vida y poder anhelar lo que ya tenía. ¿Por qué? Porque antes tal vez no eran capaces de reconocer la libertad, la abundancia, la riqueza y ser amorosos, agradecidos y ver a Dios en todo eso. Es a veces como
difícil entender que necesitamos pasar por un Egipto para poder elevar los ojos y decir, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Lo que pasa es que muchas veces es entender cuál es el propósito que venimos a nuestra vida. Y si el propósito que venimos a nuestra vida no es solamente liberarnos a nosotros mismos o vivir una vida contemplativa, sino también colaborar al mundo para que el mundo pueda ser mejor y poder hacer un lugar mejor y de alguna manera colaborar para que otros también encuentren el camino. Claro. Entonces hay una diferencia, porque es que Joseph era uno de los menores de 12 hermanos, ¿vale? Los otros eran pastores de ovejas, ¿ok? Y pues, ¿qué había de diferente de él con los demás? Pues que Joseph logró ser un gobernante en Egipto y los demás siguieron siendo pastores de ovejas. Aún en Egipto pastoran a ovejas. Y la pregunta es, ¿qué tan difícil puede ser tener una vida meditativa y contemplativa y pensar en Dios en un campo abierto pastoreando ovejas? Pues no hay mucho que hacer. Miro el cielo, qué bonito es Dios, miro la hierba, miro lo que tengo, agradezco y vivo todos los días tranquilamente. Pero si tú vives en medio de Egipto peleando contra esa subyugación que Egipto trae a quererte arrastrar a la vida material, a la vida ególatra, a la vida del poder, y pasar por encima, tener una lucha diaria contra Faraón, contra el ego, y tener que luchar. Y no solo luchar, sino prevalecer y siempre mantenerte conectado al Creador, eso es diferente. Entonces, eso es lo que hizo diferente a Joseph y eso es lo que hizo diferente a Moshe. Por eso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo primero que hizo fue sacar los huesos de Joseph. Y Joseph iba delante de Israel, porque él también era un ejemplo de liderazgo. Entonces ambos fueron ejemplos de liderazgo, tanto José o Joseph en su tiempo, como lo fue Moshe posterior, pero ambos se criaron y prácticamente se levantaron en el propio palacio de Faraón. O sea, vemos quién es Faraón, lo habíamos dicho en episodios anteriores, es el ego que nos subyuga. Y en el episodio anterior decíamos que el creador decía, ven a donde está Faraón, ven hacia el lugar de Faraón. O sea, no puedes huir de Faraón, no puedes querer que Faraón, creer que no existe, creer que el ego no existe, no. Intégralo a ti, como decíamos, absorbe la sombra, abrázala y pasa por encima de ella, hazla a ella una fortaleza para buscar al creador y no la hagas tu debilidad para no acercarte. Es que esa resignificación del faraón, del ego, es una de las tareas más importantes en este proceso del autoconocimiento, porque nosotros tenemos que dejar de ver como malo algo porque no me siento cómoda o no me da cosquillas, ¿sí? Yo tengo que empezar a ver cuál es el propósito de este faraón o de esta limitación que yo he vivido en la vida, o este trauma, o esta condición social, económica o familiar que viví y que me formó este carácter que tengo hoy. Cuando yo logro ver que gracias a esta experiencia que viví en algún momento o por la que atravesé mucho tiempo, me formó de una manera y que ahora lo que yo necesito es buscar la polaridad de esa expresión o de esa formación y tomarlo como algo que me impulse a hacerlo con agradecimiento, con amor, con aceptación, con comprensión, porque es que de todas maneras el ego me mantuvo viva hasta ahora. O sea, yo tengo que agradecerle que a Faraón, de la manera que pudo, supo y tuvo los medios, me sostuvo viva hasta el momento en el que estoy hoy para despertar y conocerme, que esa herramienta hoy, bueno, me dolió, la entiendo, la comprendo, la abrazo. Fue complejo, la entiendo, la comprendo, la abrazo. Y permito que esto ahora me dé la fuerza y la fortaleza para yo avanzar. Es que también es que este faraón o este ego, que hoy yo lo veo desde otra perspectiva, es la que me permite decir, ve, a otros que estén pasando por el mismo proceso de limitación y condicionamiento, yo también estuve ahí y también encontré una forma de salir. Entonces, ahora tengo
no solamente un propósito con mi vida o verlo en mi vida como faraón, definitivamente algo bueno saco de él porque eso, vuelvo y repito, me ha mantenido viva hasta ahora y me ha protegido, ¿sí? De otras cosas tal vez. Y puedo decir, le sumo ahora algo mayor, porque este es un propósito mayor cuando mis circunstancias le ayudan a otros a ver diferente, a tener una luz de esperanza, a tener un poquito de orientación hacia dónde entonces empezar a redirigirse. Y eso ya deja de ser algo malo absolutamente. ¿Por qué? Porque ya no solamente un bien para mí haberlo podido ver de otra manera, sino que también le voy a ayudar a otros, no uno, sino tal vez miles de personas que también puedan escuchar o que también puedan verme o que también puedan entender o simplemente lo he escuchado de muchos sabios que una vez el conocimiento llega a la mente de una persona, ese conocimiento abre el camino para que otros también lo puedan seguir y sin necesidad de abrir la boca, solamente que abre ese portal de luz para que otros también puedan tomar ese camino de conexión y de libertad. Sí, y lo que tú has dicho tiene mucho sentido. De todas maneras, aquí vemos cómo en la mente del pueblo entiende de que ha vivido muchísimos años y viviendo una vida al ritmo de Faraón, donde Ujú, pues depende qué tantos ladrillos hacías al día o qué tanto podías aportar a las construcciones que Faraón quería. Eso dependía que también comías, que también dormías, si tenías más paja para dormir, si tenías un pedazo de carne de pronto en la comida, ¿vale? Y no era sin carne. ujú, Entonces, eh, ese era el día a día de todo el mundo, era el levántate, vamos a trabajar y depende de lo bien que lo hagamos hoy, mereceremos un plato de comida mejor ujú, en la mesa. ujú. Cualquier parecido con la realidad de hoy en día es mera coincidencia. Entonces, miles de personas hoy en día siguen los parámetros que Faraón ha puesto en este mundo. Ujú. Mira a ver qué también te aportas en la empresa, que también para que te ganes de pronto una presa más de comida en tu plato. Entonces, básicamente, eso es lo que Faraón pone. Luego viene una cantidad de plagas y de maravillas donde viene un creador superior a Faraón y dice, yo soy el que mando aquí, no existe más sino mi voluntad, yo soy el que decido quién vive y quién muere y no hay más nada que yo. Mm. Entonces te quedas enfrentado ante, si ya no es Faraón y ahora hay una realidad absoluta y yo qué tengo que ver aquí, o sea, ¿cómo, qué significo yo realmente? Ujú. Si ya dejé de ser esclavo de Faraón, bueno, ahora sé que existe Dios y que existe una realidad absoluta y que existe un destino y que Él decide todo. Ujú. Y entonces, como decir, ¿qué pinto yo en esta película? O sea, ¿qué hago yo aquí en este mundo? Ujú. ¿Cuál es mi razón de ser? Y entonces sales al desierto guiado por Dios porque pues tú no sabes ni para dónde vas. Y saliste sí de Faraón y empiezas a despertar a una vida espiritual pero no sabes a dónde vas. Y sin embargo, Faraón intenta otra vez capturarte y decirte, mira, es que conmigo estás más seguro. Es que ya tú no tienes ni idea ni para dónde vas. Acá tienes, por lo menos, si trabajas un poquito más, te doy un pedazo de carne más. Allá, ni carne vas a tener. ¿Qué vas a tener? Cuando Mi- se acabó la comida, pues se acabó la comida que traíamos de Egipto y ahora, ¿y qué comemos? De ahí salió el dicho que más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, no sé si salió de allí, pero de todas maneras tiene mucho sentido. Ahora, Claro. ¿qué pasa? Cuando llegan a un punto donde se encuentran con el mar enfrente, resulta que quien nos está llevando es Dios. Hacia un lado no podían ir porque pues había guerras, hacia el otro lado había animales y animales salvajes, era un desierto muy peligroso y hacia atrás venía Faraón. Mm. Sin embargo, el texto dice también que los ángeles venían protegiendo todas estas circunstancias
dando a entender que era Dios quien lo estaba guiando, porque había una columna de fuego Ujú. que guiaba al pueblo. El pueblo solo tenía que ir, entonces se enfrenta con el mar. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, no sabían qué hacer. Unos decían, vámonos atrás y peleemos contra Faraón. Ujú. Otros decían, no, mejor quedémonos aquí. O sea, ¿qué vamos a hacer? Esperemos a ver qué va a pasar porque no podemos hacer O nada. esperemos la muerte. Y otros querían salir corriendo, Ujú, ¿verdad? ujú, Fases del cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano ante una situación de amenaza. Y este es nuestro cerebro más básico, el que ujú, se forma desde que nacemos. Y por algo se llama cerebro reptiliano. Habíamos hablado alguna vez que este está asociado con aquella semilla de la mala inclinación que nos ujú, toma y nos mantiene vivos hasta los 13 años o 12 años. Y este cerebro reptiliano nos condiciona. Y ya aquí se muestra el condicionamiento mental, donde decir, nos rendimos, tiramos la toalla, o salimos corriendo, o peleamos. ¿Qué hacemos? Pero ninguno miraba el mar y decía, bueno, ¿y el mar qué? ujú, ¿Y el mar qué pinta aquí? El mar era significaba toda aquello que yo no puedo ni siquiera saber que hay dentro. Era como decir, el significado del mar en ese momento era como la inmensurable poder de Dios, donde, pues, ¿qué hago? O sea, me tiro al mar y simplemente dejo de ser, dejo de existir. O peleo por existir contra Faraón, o me vuelvo a Faraón y me subyugo a Faraón, o simplemente me quedo quieto a ver qué está pasando, o qué, porque no sé qué va a pasar. Resulta que ninguna de las cosas era lo correcto. La ujú, mente tenía que entender que el mar se tenía que abrir. ujú, Resulta que ese mar cuando se abre es como si el creador te estuviera diciendo la verdadera, lo que tú pintas en esta película y lo que importa en esta película es que tú te unas conmigo y comprendas que tú hagas ser parte de mí. Y cuando entres en mí, no vas a ser absorbido totalmente por mí, no vas a quedar envuelto en la unidad porque pues, no estaríamos en este mundo. Pero de alguna manera eres parte de la acción de la unidad. En pocas palabras, cuando el mar se entra, dice que el pueblo de Israel pudo pasar en seco. ujú. Mientras que Faraón cuando se metió al mar, el mar lo Lo devoró, tapó. lo tapó, se Ujú, lo tragó. ¿Por qué? Porque cuando tú entras dentro de la voluntad del Creador y conectas con la voluntad del Creador, eres como co-creador, ujú, eres parte del Creador haciendo creaciones diarias. Eres el socio del Creador en la creación continua. Eso es lo que pintamos en este mundo. Por eso el verdadero reto en ese momento, en la apertura de la mente, en la limitación de la mente, era entender que aunque el creador tiene el poder de todo y él maneja todo, tú eres parte de él y tú, por ende, también manejas todo y puedes hacer todo. Porque cuando eso te da a entender que no eres una marioneta más, ujú, que no eres un producto del azar, que el destino, aunque esté hecho, resulta que se está creando todos los días. Y ese destino lo estás creando tú, junto con el Creador, todos los días. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Cuando yo me levanto en la mañana, entro dentro del mar, me uno al Creador, no siendo absorbido por Él, sino siendo un co-creador con Él. Mi mente tiene que entrar en ese proceso. Debe abandonar a Faraón en su postura de que Faraón va a estar siempre allí, sí, pero ya no me va a hacer daño. Él ya no es mi rey, no me subyuga. Ya yo estoy inmerso en el Creador. Por eso este
proceso y este paso es mental, es un paso mental. El faraón actúa en nuestra mente. El faraón nos quiere subyugar, por eso hablaba del cerebro reptiliano. Este cerebro miedoso que no sabe qué hacer y cómo reaccionar. Pero la evolución del cerebro nos muestra que por eso se llama reptiliano, porque es el más primitivo. Pero existen otras partes del cerebro, sistema límbico y neocortes, que aparecen posteriores, que son los que gobiernan por encima del miedo. Entonces, cuando nosotros queremos avanzar, tenemos que integrarnos con el Creador. Entender que el Creador lo maneja todo, pero que todas las realidades se hacen a diario y que yo soy parte junto con Él de esa realidad. Ya no obedezco a Faraón. Eso fue lo que hacía Joseph en Egipto. Eso es lo que hacía Moshe al decir, yo no obedezco a Faraón, yo estoy por encima de Faraón. Joseph decía, yo estoy por encima de Faraón. Entonces, esta circunstancia es la que nos hace realmente avanzar. Es como, yo lo podría describir de esta manera, es como un momento sublime de unir nuestra mente, nuestros pensamientos, con esa fe absoluta, en un acto de completa entrega, de que el Creador tiene un futuro para mí que ya está planeado y yo solamente tengo que empezar a caminar hacia ese proyecto, hacia ese plan, a ese propósito con el cual Él me trajo o con lo que yo vine a este mundo. Ya está determinado. Entonces, como que en ese momento donde no hay más retorno, sino avanzar. Ahí es donde yo tengo que desde mi adulto ponerme en plan de negociación con todos mis proyectos, planes y deseos y las circunstancias y entrar con toda la fuerza y la autoridad que me trae primero el ser adulto, el ser consciente y el reconocer la divinidad en mí, porque esta parte de la fe nace de mi deseo interior y conecta con el deseo del mundo superior para que yo pueda avanzar y cumplir mi propósito. Es un momento con el cual nos enfrentamos solamente para decir que aquí estoy y voy a avanzar de la mano de Él. Que lo que voy a encontrar va a ser lo que necesito para seguir avanzando. Y que lo que voy a hacer es lo que me corresponde hacer para poder seguir creciendo. Gracias, corazón. Así es. Esperemos que este mensaje sea de bendición, como es para nosotros. Y suscríbase a nuestro canal, dele clic a la campanita, comparta nuestro podcast. Si quiere comentar cualquier cosa, bien recibido en el lugar de los comentarios. Esperemos que tengan una feliz semana, muy bendecida. Y aquí estamos siempre dispuestos a compartir desde nuestro amor infinito al Creador, porque lo que nos trae a nuestra vida es lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes y que también puedan encontrar ese momento de unir su ser con la voluntad del Creador y poder avanzar, que se abra ese mar de oportunidades, que se abra ese camino que todos necesitan para encontrar el destino que está marcado para ustedes. Bendición.